buenos días tengan todos. En esta mañana haremos una revisión bibliográfica sobre las maculopatías hereditarias, ya que estas están dentro de las enfermedades hereditarias de la retina y estas deben distinguirse las distrofias y los padecimientos estacionarios congénitos. Las distrofias son padecimientos hereditarios, por lo general no congénitos, bilaterales y casi siempre simétricos y progresivos, que se desarrolla sobre una retina con características normales al nacimiento. Los trastornos estacionarios, estos son congénitos, bilaterales y simétricos, pero estos tienen una característica diferente a los hereditarios, ya que estos no son progresivos y estos tienen un pronóstico hasta cierto punto más favorable que una alteración hereditaria no estacionaria. En uno de los estudios que se encontró, pues, sobre una reseña de la distrofia de conos y bastones, nos habla de que la distrofia de los conos y bastones, por sus siglas se conoce como CRD. Esta entidad tiene una prevalencia de 1 en 40.000 nacidos vivos. Son distrofias retinales heredadas que pertenecen al grupo de retinopatías pigmentarias. Estas distrofias están caracterizadas por depósitos de pigmento retinal visible en un oftalmoscopio, una oftalmoscopía predominantemente localizadas en la región macular. La típica retinosis pigmentaria, también conocida como la distrofia de bastones y conos, que por sus siglas se conoce como RCD. Este es el resultado de la pérdida primaria en fotorreceptores de los bastones, posteriormente seguida con una pérdida secundaria de los fotorreceptores de los conos. La distrofia de los conos y bastones, o de los conos, en cambio, refleja una secuencia de hechos opuestas, en donde la distrofia de conos y bastones, o por sus siglas CRD, esta se caracteriza por una participación primaria de conos, a diferencia de la distrofia de bastones y conos, o a veces por una pérdida concomitante tanto de los conos como bastones, que explica los síntomas predominantes de la distrofia de conos y bastones, que son la disminución de la agudeza visual, en donde nos lleva a defectos de la visión cromática, fotoaversión y sensibilidad reducida en el campo visual central, seguida posteriormente de una pérdida progresiva de la visión periférica que nos lleva a una ceguera nocturna. Como definición y criterio de diagnóstico, la distrofia de conos y bastones, CRD, por sus siglas en inglés, son distrofias retinales heredadas que pertenecen al grupo de las retinopatías pigmentarias. Sus síntomas funcionales, pues, es una disminución de la agudeza visual en el sentido más temprano. También ocurre en una fase temprana la fotofobia, hay presencia de discromaptopsias frecuentes y más adelante, pues, la ceguera nocturna. A nivel de campo visual, estos pacientes presentan el escotoma con una zona de pérdida de campo visual central, que aparece primero central, impidiendo la lectura fluida, seguido por pérdidas fragmentarias de la visión periférica. Se produce una pérdida de visión grave que ocurre antes de que la retinosis pigmentaria en el ojo. Eh, Esta es una fase temprana. Los únicos síntomas pueden ser una mácula de aspecto normal o pequeñas lesiones maculares y la palidez del disco óptico. Presencia de depósitos pigmentarios que se asemejan a espículas óseas, frecuentemente en el área macular. Debilitamiento de los vasos retinales, palidez seria del disco óptico y diversos grados de atrofia retinal. El electroretinograma eh, nos detecta síntomas tempranos antes de la reducción de la amplitud, en cambio de tiempo implícito en respuesta de parpadeo entre picos alfa y beta de la onda a 30 hercios, junto con una respuesta fotópica
de las ondas alfa y beta retardadas. Hay una disminución importante de las amplitudes de las ondas alfa y betas y hay una participación predominante de las respuestas fotópicas de los conos sobre las escotópicas de los bastones. El curso clínico de la distrofia de conos y bastones generalmente es más grave es más grave y más rápido que la distrofia de bastones y conos, conduciendo a una ceguera legal y a una discapacidad más temprana. Sin embargo, en la última etapa, tanto la distrofia de conos y bastones no se diferencia de una distrofia de bastones y conos. La distrofia de conos y bastones no suele ser sindrómica, pero también puede formar parte de algunos síndromes, como ser el síndrome de Bardet-Biedl y de la ataxia espinocerebelosa tipo 7. La distrofia de conos y bastones no sindrómica son genéticamente heterogéneas, que hasta ahora pues se han identificado aproximadamente 10 genes y 3 locus. Los principales 4 genes causantes involucrados en la patogénesis de la distrofia de conos y bastones son el ABCA4, que causa lo que es la enfermedad del Stargardt, y también entre el 30 y el 60% de las distrofias de conos y bastones autosómicas recesivas. Tenemos el gen CRX y el GUCY2D, que son responsables de muchos casos de notificaciones de distrofias de conos y bastones autosómicas dominantes. Y tenemos el gen RPGR, que causa alrededor de 2/3 de las retinosis pigmentarias ligadas al cromosoma X y también un porcentaje indeterminado de las distrofias de conos y bastones ligadas al cromosoma X. El diagnóstico de la distrofia de conos y bastones se basa claramente en una historia clínica, en la oftalmoscopía y el electroretinograma. El diagnóstico molecular puede realizarse para algunos genes y siempre se aconseja la asesoría genética. Hoy en día no existe un tratamiento que interrumpa la evolución de la enfermedad o que restaure la visión, y el pronóstico visual es pobre en estos pacientes. La gestión de la enfermedad tiene el objetivo de desacelerar el proceso degenerativo, tratando las complicaciones y ayudando a los pacientes a lidiar con el impacto social y psicosocial de la ceguera. En cuanto al segundo caso, este es un reporte de caso clínico realizado en la Unidad Académica de Salud y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca acerca de la retinosis pigmentaria, el cual su objetivo fue diagnosticar pacientes con retinosis pigmentaria que comprende un amplio grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por la pérdida primaria y progresiva de los fotorreceptores y secundario de otras células retinianas, obteniendo como resultado que las causas de las enfermedades, a pesar de los notables avances en estos campos, los mecanismos patogénicos aún no son bien conocidos. Se ha identificado una serie de genes específicos relacionados con la retinosis pigmentaria, pero se desconoce por qué una mutación de un gen expresado exclusivamente en los bastones o en el endotelio pigmentario reticular conduce a la destrucción de las capas de los fotorreceptores, la nuclear externa y la plexiforme externa de la retina. En cuanto a los aspectos clínicos, en esta enfermedad se afecta ambos tipos de fotorreceptores desde el principio. En la forma de bastones y conos, que es más frecuente y se conoce como retinosis pigmentaria típica, la afectación de los bastones es mayor y antecede a la de los conos. Predominó el tipo clínico de retinosis pigmentaria con características eh, fundoscópicas típicas y la herencia autosómica recesiva. Como conclusión del reporte de caso, se determinó que el tratamiento consiste en detener la evolución de la enfermedad. El proceso degenerativo
protegiéndolo de la luz solar mediante vitaminoterapia, tratando las complicaciones, ya sea la presencia de cataratas y edema macular, y ayudar a los pacientes a hacer frente a las consecuencias sociales y psicológicas de la ceguera. En Cuba, pues utilizan una aplicación de tratamiento multiterapéutico para tratar pacientes con retinosis pigmentaria. Esta es una alternativa que conserva el epitelio pigmentario retiniano a más aplicaciones cíclicas anuales de lo que es la ozonoterapia y la electroestimulación. La retinosis pigmentaria afecta a uno de cada 3.700 personas, a diferencia de la distrofia de conos y bastones que afecta a uno de cada 40.000. Esta es la primera causa de ceguera de origen genético en la población adulta. Es más frecuente en los varones, siendo el 60% de, de los enfermos y el 40% mujeres. La distrofia difusa de los bastones y los conos es generalmente bilateral, simétrica, siendo la causa de nictalopía, que es ceguera nocturna, la cual puede evolucionar hacia una ceguera total. Más del 70% de los defectos genéticos han sido identificados por retinosis pigmentaria heredado. En una presentación autosómica dominante en un 22%, autosómica recesiva en un 16% y ligada al cromosoma X en un 9%. En cuanto al tercer estudio de la distrofia macular viteliforme de Best asociada a membranas neovascular coroideas en edad pediátrica, este fue un reporte de caso realizado en el año 2009, en el cual la enfermedad de Best, también llamada distrofia macular viteliforme, es una maculopatía autosómica dominante que se presenta por mutación del gen BEST1 localizado en el epitelio pigmentario de la retina. Clínicamente hace parte de las 5 enfermedades degenerativas de la retina distinguidas como bestrofinopatías. En etapas iniciales de la enfermedad puede presentarse agudeza visual normal, sin embargo la mayoría de los pacientes hay pérdida progresiva de la misma debido a depósitos subfoveales de material amarillo. Algunos pacientes también pueden presentar una neovascularización coroidea, siendo esta una complicación poco común. En la población pediátrica, el tratamiento temprano con ranibizumab de la enfermedad asociada a neovascularización coroidea ha evidenciado una mejoría del pronóstico, aunque son necesarios más estudios que valoren su eficacia y se ha registrado una buena respuesta al tratamiento con otros medicamentos. Esto sigue siendo la primera elección. Se presentó el caso de un paciente a quien a los 13 años fue diagnosticado con una distrofia macular viteliforme y fue tratado exitosamente con ranibizumab durante 2 años. Esta enfermedad, o también llamada distrofia macular viteliforme, esta es una maculopatía hereditaria autosómica dominante. El único gen implicado es el BEST1, que codifica la proteína llamada bestrofina, localizada en la membrana plasmática vasolateral del epitelio pigmentario de la retina, la cual actúa como un canal de control que controla el movimiento de los iones de cloro y de las células de la retina. Como sabemos, pues el epitelio pigmentario de la retina es prácticamente el, el aparato de Golgi de la estructura del ojo, en la cual se metabolizan ciertas sustancias, ciertos radicales libres. La apariencia fenotípica varía con la etapa de la enfermedad. Desde la edad pediátrica hay una acumulación de material amarillo en el centro de la mácula, lo cual causa una lesión circunscrita en forma de cúpula de 1 a 2 diámetros de disco que se asemeja a la yema de un huevo, generándose entonces acumulación de lipofucsina en el epitelio pigmentario de la retina. Las personas afectadas desarrollarán pérdida progresiva de la visión y visión distorsionada, o sea, metamorfopsias. Algunas pacientes también pueden cursar con neovascularización coroidea, lo cual es una complicación rara de esta entidad. Esta distrofia se presenta en aproximadamente 1 de cada 10.000 personas.
Sin embargo, aún no existe un tratamiento específico que permita la cura de la enfermedad. La fotocoagulación con, con láser, la terapia fotodinámica y el anti-VEGF ha demostrado el éxito limitado en los estudios, pero aún falta evidencia acerca de otros tratamientos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.